Digo porque la verdad es que no se soluciona nada, ¿no? Porque además lo que quedó evidenciado ayer es que otra vez el gobierno apuesta a la timba financiera, digamos, ¿no? Antes eran las LEVAC. A través de las LEVAC el gobierno chupaba guita, aspiraba guita, no para que no hubiese circulación, aunque también obviamente la consecuencia era esa, sino básicamente para que los pesos no se fueran al dólar. La timba financiera sirvió durante buena parte de la primera etapa del gobierno de Cambiemos para aspirar pesos para que no se vayan al dólar. Y la verdad es que todo el mundo a esta altura ya está recontra archi demostrado que hay mucha gente que hizo mucho negocio, entre otras cosas, justamente por los intereses que pagaban las LEVACs. La guita que ha ido perdiendo el Banco Central con las sucesivas intervenciones en el mercado financiero, a esta altura ya nos deslindan de la responsabilidad de tener que dar ningún nivel de explicación de lo que ha significado para las arcas públicas la timba de las LEVACs, esas letras del Banco Central. 15.000 millones de dólares tiró al mercado y buena parte de eso, o casi todo, se fugó durante los 2 o 3 meses de gestión de Toto Caputo, y Sturzenegger, que había estado antes, más o menos la misma cantidad, un poco menos, 14.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en timba financiera para contener en aquel entonces que no aumentara el precio del dólar, que no sirvió además, obviamente, ¿no? Porque a la luz está la consecuencia de la aplicación de aquella medida económica, fue una bomba de tiempo que no resolvió el problema de la devaluación en la Argentina, más bien todo lo contrario, el dólar sigue allí arriba y preocupando y mucho a la economía, sobre todo por las repercusiones que tiene abajo. Y ahora el gobierno apuesta a otra timba financiera que no se llama LEVAC, en este caso, que se llama letras de liquidación, LEQUIS. LEQUIS. Bueno, todas las LETE también. Bueno, las letras del Tesoro también fueron en algún momento algunas de las herramientas que utilizó el Banco Central para desarmar las LEVACs. ¿Y qué son las LEQUIS? Bueno, básicamente son letras de liquidación. Era un defensor de River, Lequi, en su momento. Matías Lequi. Son bonos que pagan mucho de interés. ¿Para qué? Para que la gente invierta en esa timba. ¿Y para qué sirve esto? Para aspirar pesos del mercado. Ayer el Banco Central, con estas dos herramientas que anunció el flamante titular del Banco Central, por un lado, una intervención moderada, no del Central, pero sí del Nación, y por otro lado la apertura, digamos, de estas licitaciones de LEQUIS, hicieron que se aspiraran muchos pesos del mercado, 71.000 millones de pesos fueron a parar a las LEQUIS. El gobierno, entre otras cosas, el Banco Central, entre otras cosas, ordenó a los bancos aumentar 3% el encaje, que es aquella reserva que los bancos tienen que tener en liquidez de la guita que le llevan sus clientes. Todo el mundo sabe que los bancos operan con esa plata haciendo negocios. Aumentó 3 puntos las reservas que tienen que tener el encaje, que son las reservas que tienen que tener los bancos, y los habilitó a timbiar. Ahora, el problema es que estas LEQUIS arrancaron con una tasa en alza, porque además, como las regula el mercado, llegó a pagar 72%. Y ahí está el gran problema, otra vez, de la timba financiera, que para aspirar pesos pagan mucha tasa de interés. Y eso termina definitivamente de impactar en la economía por donde se la mire. Primero porque obviamente, efectivamente, el Banco Central o el gobierno, a través de esta feroz política monetaria, está haciendo lo que se propuso hacer, que es aspirar la mayor cantidad de pesos del mercado. Y segundo, que la consecuencia de pagar mucha tasa de interés para hacer atractivo que los tipos vayan, en lugar de al dólar, en este caso, a las letras de liquidez, tiene la contraparte, que es que los créditos en la Argentina son inexistentes. Hoy por hoy no hay manera de que una pyme se financie, justamente porque si los bancos están pagando 72% de interés por este tipo de colocación, imagínate la que te cobran si vos le vas a pedir plata, ¿no? Esto lo hemos explicado más de una vez. Los bancos hacen negocios, muchachos, hacen negocios con plata. La diferencia, ganancia de los bancos está en la que te pagan a vos cuando vos le das unos mangos para que te lo cuiden,
y la que le cobran al que ellos le prestan. Imagínate que si la que te dan a vos es del 70%, la que le cobran al que le va a pedir es impagable directamente. Y la consecuencia lógica de esta política económica va a ser una feroz recesión en la Argentina. Efectivamente, toda la razón tuvo el presidente, ni por asomo, la última vez que habló, digo, ¿no? Porque antes había dicho que ya lo peor había pasado. Toda la razón tuvo el presidente, ni por asomo nos imaginamos de lo que va a venir en materia económica en la Argentina. La recesión va a ser descomunal. Descomunal. Me encantaría que no tenga razón el presidente en esta, ¿no? En este caso sí. ¿No? Sí, bueno. Sí, en este ojalá caso hubiera sí. tenido razón cuando dijo lo peor ya pasó, cuando dijo, justo en esta tiene razón. Claro, justo en esta, porque efectivamente con estas medidas definitivamente van a aspirar muchos pesos del mercado. Y es, a ver, una analogía, yo sé que a veces las analogías son engorrosas y no necesariamente son lineales siempre, ¿no? Pero más o menos para que se entienda. ¿Se acuerdan cuando quisieron eliminar la violencia en las canchas de fútbol? Sí. Cuando quisieron eliminar la violencia en las canchas de fútbol, ¿qué hicieron? Prohibieron a los hinchas visitantes. Prohibieron a los hinchas visitantes. Dijeron sin hinchas que se enfrenten, porque van a estar nada más que los locales. Se terminó la violencia en las canchas de fútbol. Después se dieron cuenta, obviamente, que había internas en las barras de un mismo club y ese tipo de cuestiones, y en muchos casos quedó demostrado que la violencia seguía, pero la receta para eliminar la violencia fue la prohibición. Bueno, acá la receta para bajar la inflación es la prohibición de circulante de guita en la calle. Si no hay plata, no van a subir los precios. Básicamente ese es el razonamiento que descansa en el principio básico y elemental de la regla de la oferta y la demanda en el capitalismo o en la economía liberal. Si no hay plata circulando, no van a subir los precios, más bien van a tender a bajar. Y además no van a ir al dólar porque, entre otras cosas, tiene algunas colocaciones un poco más interesantes en términos de los intereses de la gente. Esa es básicamente la receta. Digamos, al mejor equipo de los últimos 50 años que entró al gobierno diciéndote que no había cuestión más fácil de resolver que bajar la inflación, no se le ocurrió otra que secar de pesos la economía para que no haya inflación. Bueno, claro, era fácil. Pero más que era fácil, se ve que todas las otras eran mucho más difíciles. Si lo más fácil era esto, lo más difícil era todo lo otro. Bueno, hoy como siempre arrancamos hablando de economía, ¿no? Bueno, arrancamos hablando de economía, como siempre, hace rato que venimos hablando de economía porque generalmente son, lamentablemente, los temas. A ver, hablamos de estos temas que son los grandes temas macroeconómicos y después obviamente bajamos a la situación económica de los argentinos promedios para meternos en las tarifas y en todo ese tipo de cuestiones, porque en realidad hay un par de maneras que tiene el Estado para aspirar plata del circulante. Una es con estas herramientas, con las que hay gente que hace negocio, muchachos, ¿eh? Sí, claro. Obvio que hay gente que hace negocios. Menos, pero el tipo que puede colocar 71 mil millones de pesos te lo coloca en las letras de liquidación, está haciendo un negocio fenomenal porque está prestando plata a corto plazo, 7 días, a un 65-70% de interés anual. ¿Sabés la que junta el tipo ese? Ahora sí, ya un tipo que ya juntó muchas de antemano, porque pudo colocar 71 mil millones de pesos, digamos, ¿no? Claro, bueno, estoy haciendo la sumatoria de toda la guita, digamos, imagino que todos los bancos intervinieron ahí en esa timba y demás, pero digo, hay gente que gana mucha plata con estas herramientas. Bueno, bien por ello. Que le van a costar, que le van a costar mucho a la gente, entre otras cosas porque van a profundizar la recesión, pero hay gente que gana mucha plata, como hay gente, o como hubo gente que ganó mucha plata en su momento con las Levax. Mirá, acá nos firman en Facebook, dice, buen día, Albino, ¿va a seguir subiendo el dólar? Me quiero matar, estoy pagando una casa en dólares. No, bueno, el gobierno logró contener ayer, de hecho bajó entre 2,8 y 4% la cotización del dólar, y celebró eso el gobierno. Claro, lo celebró, pero no explica bien, o la gente no sabe, o por ahí no está muy predispuesta a entender ese funcionamiento de la economía, que tampoco es tan engorroso, que es que logró contener la suba del dólar, o en todo caso, si vos querés, logró bajar la cotización del dólar, que había venido un par de días en alza, sobre la base de convalidar tasas de interés de hasta el 72% para hacer atractiva las colocaciones de estas nuevas letras, y que los agentes, que generalmente son los que hacen subir al dólar, porque compran dólares, tienen pesos y compran dólares, a esos pesos los pusieron a timbiar. Básicamente es eso, digamos. A ver, te están armando otra bomba de tiempo, que en este caso son las letras de liquidación, como en aquel momento o antes fueron las Levax.
para contener la cotización del dólar, están armando otra bomba de tiempo de letras en la que siempre hay gente que gana. Y siempre son los mismos, obvio. Lo que pasa es que la bomba explota en un momento. Bueno. Si no la desactivan a tiempo, ¿no? Y bueno. Vamos a ver.